Amigas, amigos, bienvenidos a Mesa de Opinión. Amigos, pues nosotros hemos concertado una entrevista con don Augusto Gómez Villanueva, que ha sido larga. Hemos tenido ya un programa anterior que ustedes han disfrutado. Y bueno, en esta ocasión, el guión que teníamos para el segundo programa con Augusto Gómez Villanueva, pues es largo también, porque él ha hecho en su vida muchas cosas por este país, por esta nación, pero hay algo que nos ocupa y nos preocupa a los mexicanos, y lo decía yo en la grabación pasada, las recientes declaraciones del procurador Jesús Murillo Caram sobre que México necesita un cambio de fondo en las estructuras del país. Y Augusto, pues esto es algo muy fuerte, es algo, yo diría, muy delicado en el buen sentido. No juzgo al procurador Murillo Caram, es un funcionario público respetado y respetable, pero pues ¿qué está pasando en México ahora, don Augusto? Bueno, yo creo que viniendo esa expresión de un hombre tan talentoso, con tanta experiencia en la vida política de México, con una carrera en la que ha atravesado por el desempeño desde el poder legislativo, el poder ejecutivo, como gobernador de su estado. Ha sido gobernador. Como funcionario. Sí, un hombre con una gran trayectoria pública, el procurador. Como dirigente del partido, por los rangos que él ha tenido. Y ahora, pues con esta experiencia como procurador. Pues sí, vale la pena que los mexicanos reflexionemos en sus palabras. Pero yo considero que justamente lo que está ocurriendo en los 2 años de ejercicio del presidente es eso, el cambio estructural. Lo que tenemos que advertir es que los cambios estructurales requieren de tiempos. Y los tiempos muchas veces no dependen de la voluntad del gobernante. En muchas ocasiones estos coinciden o no con las coyunturas internacionales. Así es. Lo que no se nos puede, lo que no podemos olvidar es que a partir de que México formó parte del Tratado de Libre Comercio y de que formamos parte del GATT y de la OCDE, ingresamos como un país que busca su desarrollo de todos sus recursos y capacidades productivas, insertarnos en el ámbito internacional. Pero en el ámbito internacional están también ocurriendo muchos acontecimientos que coinciden con el gobierno de Peña Nieto. Cuando Salinas era presidente de la República e incursionó en sus viajes por Europa, coincidió en la caída del muro de Berlín. Así es. A él le tocó ver de cerca la caída del muro de Berlín. Como me remonto hacia atrás, a Plutarco Elías Calles, cuando ocurre la revolución rusa, y estamos viviendo en ese momento los cambios de México después de un proceso revolucionario que tiene que identificarse como la etapa insurreccional, después de haber muerto cerca de 1 millón de mexicanos. Le toca a Calles ir a Europa y conocer la Revolución Rusa. Y Calles viene con una nueva visión. Es decir, cuando Calles independientemente de los acontecimientos del asesinato de Obregón, claro, que además a los mexicanos se nos olvida mucho lo que este país ha padecido en el pasado, como la revolución misma. Si nosotros hemos vivido 3 revoluciones, la revolución de 1810, la revolución de 1856 y la de 1910. Pero también en cada revolución hemos padecido la presencia de las grandes potencias extranjeras interesadas en imprimirle un rumbo
Claro. a la economía y a la vida de nuestro país. Lo que pasa también El cuando asunto- termina la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Así es. ¿No? El asunto fundamental está en que en cada una de estas revoluciones, nuestra lucha ha sido por el respeto a la soberanía, por el respeto a la voluntad popular, por el respeto a nuestra capacidad para decidir. Que ahora los partidos de Del oposición le aprovechamiento de nuestros critican al recursos PRI esto, naturales. ahorita que dices de la defensa de la soberanía, cuando es algo natural, ¿no? Bueno, es algo el normal. que no tenga sentido de lo que es la soberanía, pues está fuera de Carece de sentido de su convicción patriotismo, ciudadana. claro. No, sobre todo de su condición ciudadana, ¿no? Claro. En fin, pero digo, lo más importante en esto es que cuando hablamos de cambio estructural, ¿qué fue lo que ocurrió en una, digamos, en la independencia? Pues es un cambio estructural Claro, en la forma de gobierno. claro, claro. No se transformó la economía. El largo proceso que implicó lograr nuestra autonomía y dejar de ser un país dependiente de una metrópoli, De la corona española. digamos, jurídica, política, Claro. religiosamente. Incluso, claro, Es decir, fue un cambio fundamental. claro. Y Se desde mueven entonces- las estructuras del Estado así es. forzosamente. Pero el y en problema- la revolución del El 910 problema igual, del ¿no? cambio está en la identificación de nuestro territorio, en la definición de eso, de los límites territoriales para poder ejercer el dominio de los recursos naturales, pero a su vez para lograr que la población asuma ahora sí su derecho soberano de elegir su forma de gobierno y determinar el procedimiento para integrar la organización del Estado Claro. como el fruto de el pacto social. Esto es muy importante. Se refiere, don Augusto, amigas y amigos, perdón, a los tres elementos fundamentales del Estado, que son pueblo, territorio y gobierno. Así es. Es decir, tú eres un pedagogo y creo que ilustras muy bien. Y bueno, además yo le hice la pregunta porque recordemos que don Augusto es un hombre que ha estado en el servicio exterior, ha sido embajador en Italia, ha sido embajador en Nicaragua. En fin, don Augusto ha participado recientemente, tengo aquí este documento, en días pasados estuvo en Panamá, en el Parlamento Latinoamericano. En fin, no te quiero interrumpir porque el entrevistado eres tú. No. Porque la realidad que estamos viviendo en México ahora es de mucho cuidado, Claro. y es un gran pendiente social que todos tenemos. Es importante recordar la historia. ¿Por qué? Porque de la independencia de 1821 en que se firmó el Acta de Independencia hasta el momento en que se redacta la Constitución de 1857, tuvimos 30 presidentes de la República en 30 años. Es decir, nos olvida lo que México ha padecido por las divisiones internas Así es. y por la presencia interesada de las potencias exteriores. Claro. Y eso es lo que ha propiciado, lo propició desde el nacimiento como país independiente, la formación del Partido Conservador, la formación del Partido Liberal, la formación de todas las organizaciones políticas que en ese momento respondían más a la confrontación de las potencias europeas para apoderarse de los territorios que correspondían a Latinoamérica en proceso de emancipación. Bueno, por eso creo que es importante la conferencia iberoamericana que se realizó en Veracruz. En Veracruz, en días pasados, claro. Independientemente de otras cuestiones que luego vamos a ver. Pero bueno, y que no hayan venido algunos gobernantes de países. Bueno, eso hay que entenderlo hay que entenderlo en el contorno de lo que está pasando en el mundo. Es decir, sí, bueno, la presidenta de Argentina, perdón, Augusto, no vino porque está delicada de salud. La presidenta de Brasil
tiene problemas serios en su país. En Venezuela y Cuba, ahí sí no sé, pero don Augusto, amigas, amigos, me están diciendo que tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos con ustedes, don Augusto, en Mesa de Opinión. Hace 2 años inició nuestra convicción. Hoy está fortalecida. Mando único. Coordinar, profesionalizar y actuar. C5. Una obra para ti. Nos ocupamos en tu seguridad. Visión Morelos. Trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado. Oye, Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas están cambiando. Este año, los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón, Chucho y Memo sí le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, abue. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Los pastores van camino a Belén. Luzbel se interpondrá y buscará evitar el nacimiento del Niño Dios. Pastorela tradicional mexicana en los 32 municipios de Morelos, en plazas públicas. Del 13 al 15 de diciembre, 19 horas. Visión Morelos. Imagina la UAM. La máxima casa de estudios del Estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes, la investigación y la extensión de la cultura. Visita nuestra página www.uam.mx. Vive a la UAM por una humanidad culta. Universidad socialmente responsable. Capacítate en el ICATMOR. Amplía tus oportunidades para obtener un empleo. En noviembre y diciembre, cursos de capacitación en alimentos y bebidas, estilismo, belleza personal y diseño gráfico. Más cursos y horarios en www.icatmor.edu.mx. Capacítate. El futuro en tus manos. Visión Morelos. Millones de toneladas de basura se quedan al aire libre diariamente. Este problema crece todos los días. Pero todos podemos hacer algo. Está en tus manos. La basura a su lugar. Semarnat, Gobierno de la República. Amigas, amigos, regresamos a Mesa de Opinión con el licenciado Augusto Gómez Villanueva, con quien estamos conversando de el por qué que México y el mundo estamos en un momento, Augusto, muy difícil, y nos estás explicando, al público le estás platicando cuál es tu sentir, cuál es tu opinión de por qué están las cosas ahora como están, en México y en el mundo. Sí, decíamos que la etapa que correspondió a la integración de la organización política del país atravesó por 30 años para la definición de la elección de la República. Es decir, cayeron 30 presidentes en 30 años. Sí, sí. No hay que olvidar eso. Segundo, ¿qué pasó? Perdimos la mitad del territorio nacional. También. Por las divisiones internas. Y por otra parte, fuimos objeto de nuevo del acoso de las potencias exteriores, pues con la invasión francesa, con los diferentes intentos de reconquista, desde Barradas hasta la famosa Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles. Y la invasión norteamericana. También. Es decir, la experiencia histórica nos ha mostrado que hemos sido durante toda la historia de nuestro desarrollo como nación objeto de interés
por las potencias extranjeras. ¿Por qué? Porque, bueno, el desarrollo del capitalismo y la revolución industrial tuvieron que ver el desarrollo también de los Estados Unidos como una potencia que nació bajo las circunstancias que permitieron una expansión que llegó a un punto en el cual pues era tan importante la penetración de los ferrocarriles como las minas de cobre, las minas con la conquista fueron las minas de oro y las minas de plata. Pero en la etapa digamos del proceso que va de la reforma agraria, de la reforma a la etapa de la revolución, pues es el cobre, es el zinc, es el plomo. ¿Por qué? Porque la revolución industrial originó justamente el descubrimiento de la energía eléctrica que propiciaba que los países para su desarrollo requerían de una mayor volumen de materias primas. Y en el caso de Inglaterra, bueno, pues el petróleo era muy importante por el desarrollo del comercio marítimo. Es decir, con estos dos ejemplos quiero solamente referirme a que México no ha estado ausente de que sus acontecimientos internos estén influidos de manera muy importante por los acontecimientos exteriores. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la caída, es decir, la posguerra y la caída del muro de Berlín. Y ahora la etapa de la globalización. Me hiciste recordar, perdón, amigas, amigos, me hace recordar, don Augusto, pues lo que el poeta dice en La Suave Patria, el petróleo, el oro, la plata, nuestro maravilloso país, los climas tan diversos, los cultivos tan diversos, el desierto, el trópico, los mares. Y bueno, y también me hiciste pensar en los 3.000 kilómetros, la situación geográfica de nuestro país en el planeta, de 3.000 kilómetros de frontera con el país más poderoso de este planeta. Claro. Entonces, pues sí, lo que estás diciendo está en el contexto internacional y seguimos estando ahí como... Es decir, nosotros no hemos aceptado un determinismo geográfico. No. Hemos admitido y hemos buscado estrategias para lograr, primero, olvidar, para que no se mantenga entre los mexicanos el rencor hacia el pasado. Hemos aprendido a convivir en la definición de principios que rigen en el campo internacional y que justamente ha sido muy importante para nuestra relación con los Estados Unidos, ¿va? Pero no olvidemos que todavía en 1914 pues tuvimos la invasión en Veracruz. Claro. Es decir, que la Convención de Aguascalientes coincidió con lo que estaba ocurriendo en Veracruz. Es decir, todo esto son hechos históricos que ahí están simplemente como experiencia. La doctrina Estrada. Así es. Bueno, pero lo más importante está en lo que tú acabas de plantear. Bueno, ¿cómo México ha enfrentado sus retos o sus desafíos en estos procesos? Bueno, lo primero que hemos consolidado es el ejercicio de nuestra soberanía territorial. Claro. ¿tá? Y de ahí que es muy importante la definición establecida en el artículo 27 constitucional. Ahora, ¿en dónde está el problema que yo creo que es esencial? Que el coloniaje que España ejerció sobre México o sobre América Latina sobre 300 años. 400 años. ¿verdad? Pues es igual al que le ejercieron a España los moros de 800 años. De 800 años, fue el doble. Bueno, y por eso ellos también hicieron su